en el marco de la Semana del Diseño. Este es un proyecto que empezamos hace 2 años con pulmón y con muchas ganas, como una plataforma abierta para poder dar espacio y dar visibilidad a un montón de proyectos a nivel federal que lo que hacen es facilitar, posibilitar, potenciar el desarrollo del hábitat sostenible. A nosotros nos interesa crear un espacio para que todas esas acciones puedan verse. Hablamos de emprendedores, de investigadores, de equipos de trabajo, de profesionales y de empresas que van generando diferentes actividades, productos, desarrollo de materiales. Y bueno, nuestro objetivo es poder dar espacio para que se puedan mostrar. Este año se hizo más difícil, comenzamos con un premio que dimos hace 2 años, este año se hizo más difícil, sin embargo algunas empresas pudieron acompañarnos y hoy volvemos a hacer por 3er año esta actividad, que justamente se basa en acompañar esta cuestión de sustentabilidad e innovación en torno al hábitat, y por eso generamos y mostramos una serie de experiencias vinculadas a todas las escalas, desde nuestro propio cuerpo y el vínculo con los objetos y con los materiales, hasta la escala de la vivienda y de la ciudad. Hoy empezamos con este taller, un taller que vamos a hacer de manera online, que para nosotros es una experiencia nueva. Lo va a dar Laura Leit. Ella es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, de la FADU. Es socia fundadora del estudio Arquitectónica, junto a la arquitecta Mariana Yablón, a Darío y a Marcelo López. Es un estudio con más de 29 años que viene produciendo arquitectura en varias escalas de proyecto, como concursos, proyectos de retail, imagen corporativa, refuncionalización y puesta en valor de edificios patrimoniales y obra nueva, principalmente de vivienda colectiva, y es ganador de concursos y premios tales como el Colegio Público de Abogados, el Área Nueva Colegiales, el Parque de la Ciudad, y Premio Obra Construida CAPBA por la Casa Grecia. Que creo que es donde estamos ahora, vamos a ver el taller. Paralelamente a los estudios universitarios, realizó estudios de fotografía, creatividad, escenografía, canto, y en el 2003 comenzó los estudios de joyería contemporánea en el taller La Nave, con el maestro Jorge Castañón, hoy disciplina a la que también se está dedicando. Participó también como joyera en muestras colectivas y en el 2018 fue merecedora del Premio Joya Argentina en la Segunda Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, y en el 2019 fue invitada por la Galería Amaranto Joyés de Barcelona a realizar una muestra individual denominada Pavimentos y otras superficies, y a otra muestra colectiva llamada Gogoisme, dentro del marco de la Semana Joya Barcelona, y este año seleccionada para la muestra internacional SMUC 2020 durante la Munich International Craft Fair Alemania. Bueno, aquí la tenemos a Laura Leit, que va a dar comienzo al taller. Bueno, hola a todos, todas. Bueno, les cuento que el taller es un taller introductorio, es de alguna forma cómo empecé yo a trabajar con los plásticos, de forma casera, con lo que tenía en casa. La realidad es que lo hice de 2 formas. Primero, el plástico, o sea, en una convocatoria que se hizo, que se llamó Tema Pendiente, y que lo que pretendía esa convocatoria era abordar y tomar conciencia sobre la basura que generamos los seres humanos. Yo en ese momento, esto fue alrededor del 2013 o el 2014, no recuerdo bien. En ese momento decidí trabajar con un material altamente contaminante y por eso decidí trabajar con el plástico. Lo primero que hice fue tejerlo y posteriormente decidí seguir trabajando con ese material y empecé de forma muy casera en mi casa con la plancha, papel y lo que vamos a seguir haciendo ahora. Entonces, esto simplemente, digamos, el trabajo que yo hice con el plástico no fue un trabajo lineal,
Fue un trabajo de investigación, de mucho trabajo, es decir, de hacer, de equivocarme, de permitirme jugar, de hacer, deshacer, volver a hacer, y a medida que fui haciendo, fui aprendiendo. Bueno, entonces yo les cuento un poco cómo empiezo cuando recolecto los plásticos, que en mi casa se separan, y aparte tengo familias y bares que me juntan los plásticos. Traigo los plásticos y primero lo que hago es, bueno, los separo, obviamente me fijo si estos plásticos están limpios o están sucios, y los separo por tipo y color. Por ejemplo, lo que tengo acá son las bolsas de plástico, que yo las separo acá, están totalmente cortadas, y después les voy a explicar cómo corto el primer paso. Estas son bolsas de nylon, las comunes, las bolsitas, como estas, ¿sí? Y después, otro material que uso yo también mucho son los envases de arroces, fideos, etc. Bueno, así catalogo yo mi material. Y aparte también separo las redes y las bolsas de los sachets de leche. Todos los plásticos reaccionan de forma diferente, por lo cual, digamos, el resultado muchas veces es distinto. Lo primero que hago cuando tengo la bolsita, es la doblo y le corto las asas, le corto la base, la abro, y ahí la vuelvo a cortar. Voy enchufando la plancha, si va tomando calor. El plástico se funde, se pega con calor. Por eso es necesario, si no queremos que se pegue a una superficie, ponerle otra superficie, como por ejemplo el papel manteca, que ya acá yo lo tengo ya cortado y doblado. Si no queremos que dos partes de plástico se peguen, hay que interponerle entre las dos partes del plástico otra a la que no se pegue, como por ejemplo papel o aluminio. Bueno, corto. Simplemente eso, tengo doblado y plegado y estoqueado el plástico que voy a usar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer una base. Yo acá ya tengo, yo lo que recomiendo es, para la base, más o menos, no menos de 4 capas. De 4 a 8 capas está bien. Cuanto más gruesa es la capa, más duro va a quedar el plástico. Entonces depende mucho qué es lo que queremos hacer con ese plástico. Entonces, la idea es hacer una base y con los otros plásticos de colores, que pueden ser desde las otras bolsitas plásticas hasta partes de colores de los envases de fideos, etcétera, etcétera. Yo les muestro un poco, lo que vamos a hacer es un collage. Entonces, hacemos nuestro diseño. Acá yo tengo una bolsa doblada, tengo 4 capas. Y le voy a agregar otra de estas bolsas preparadas, le voy a poner 6 capas. Arriba de esas 6 capas, ahí yo ya hago mi diseño. Por ejemplo, puedo usar los pedazos acá yo tengo preparado pedazos de plástico que me sobraron de otro lado, puede ser esto, lo que ustedes quieran, pueden ser. Les voy a mostrar unas ideas para que vean, para que tengan una idea de qué. O sea, tienen que armar un dibujo, lo que quieran, recortar. Como no estoy viendo a la gente, no sé qué está haciendo, a ver.
quiero ver, disculpe porque no veo si están haciendo. Okay. La idea es, sobre esa base, hacer un dibujo con plásticos. O sea, recortar y colocar arriba de esa base que yo hice. Les muestro un poco algo que yo ya hice, que es, por ejemplo, para que tengan una idea, esto. Acá hay otra. Acá hay uno que es más, digamos, figurativo, tipo, el dibujo que ustedes quieran. Voy colocando acá, por ejemplo, bueno, pueden ir haciendo conmigo, no sé si pueden ir haciendo conmigo. Es lo que quieran, o sea, puede ser figurativo, recortar formas, pueden ser tiras, pueden ser cuadrados, redondeles. Igual el plástico lo que tiene es que muchas veces nos sorprende. A veces dan resultados que no esperábamos por ahí exactamente que eran. Y por ahí hasta eso es lo divertido. Por ejemplo, acá tengo un azul, corto unas tiras, lo voy acomodando. La idea es hacer una base que sea como una tela plástica y que a partir de eso genere, con esta idea, yo puedo seguir hacer más, puedo seguir uniéndola y puedo, por ejemplo, yo con esta técnica hice manteles, hice delantales, hice individuales. Tengo un amarillo. Esto es según lo que cada uno quiera hacer, el diseño que cada uno quiera hacer. Hay gente que le gustará más figurativo, hay gente que le gustará más abstracto. La idea es probar, jugar, divertirse. No sé si se ve, voy a buscar porque no me veo, a ver si se ve, lo ven bien ustedes. Sí, ahí. Una vez que tenemos... Perdóname, Lau, te hago una pregunta que veo acá que dicen sí, que yo sé la respuesta, pero bueno, dice, las bolsas que usás para hacer la base, ¿son como las de verdulería, tipo las del supermercado, o tienen que ser más gruesas? Bolsitas de plástico. Son bolsitas comunes. Obviamente que si el plástico es más grueso, por ahí necesito poner menos capas, pero son las bolsitas comunes de las bolsas. Pero viste que hay como distintos grosores, no importa tampoco cuál es el grosor. Hay que probar. No, o sea, es más finito, como por ejemplo las bolsitas que te pueden dar en una farmacia, esa bolsita más finita, bueno, tendrás que poner más capas. Pero igual el tema, por ejemplo, si el tema es que yo después a eso le puedo seguir agregando capas. Ponerles por ahí no del lado del dibujo, sino del otro lado. Entonces ahí lo hago más grueso. Y tal vez, a veces, a mí lo que me pasó seguido, porque todo esto, como digo, es prueba y error, cuando yo estaba probando, por ejemplo, una de las cosas que me pasó fue que se me hicieron como unos agujeros porque la temperatura era muy alta. Lo que les quiero decir es que yo la temperatura más o menos la manejo entre temperatura de seda y temperatura de lana. Y voy regulando, sí, buen dato de plancha, muy bien, buen dato de plancha. Para que tengan una idea, más o menos, es preferible empezar más bajo e ir subiendo o pasar varias veces que
digamos que sea, porque cuando planchen se van a dar cuenta que se contrae, medio como se contrae y en un punto a veces está muy caliente y se achicharra el plástico. Entonces, bueno, hay que ir como viendo eso. Bueno, termino mi diseño, digamos, y les muestro. Es muy sencillo. Lo que les contaba, que cuando yo empecé, que de pronto se me hacían agujeros, de pronto, en lugar de tirar lo que había hecho, trataba de sacarle provecho a eso. Es decir, de pronto, si estaba trabajando con blanco y se me hacía un agujero, la sensación es que parecía como una puntilla. Entonces le ponía por debajo otro color y justamente aprovechaba eso que se había producido en el momento que estaba haciendo. Lo que tiene de bueno esto es que como no hay nada escrito, te da la libertad para que uno pruebe y juegue con esto. Bueno, le pongo un poquito más de color y le damos. Yo hice tiras, pero obviamente, como les mostré acá, que bueno, me copié un poco de Matiz con sus dibujos, también pueden ser dibujos, o por ejemplo, en el caso del sachet de leche, que a mí me encanta la vaquita, acá tenemos la vaquita, pero uno puede recortar lo que quiere. Es decir, así como uno trabaja con collage en papel, la idea es que se haga con el plástico. Cuanto más finito es el plástico, cuando se le da calor, más por ahí se desfigura la forma que nosotros hicimos. Bueno, acá le pongo la otra parte del papel manteca. Yo uso papel manteca porque hasta ahora es lo que, caseramente, es lo que más me resultó. Después ya cuando uno lo hace un poco más profesional, hay capas de teflón, hay telas de teflón que se usan para esto, ¿no? Que son las que se usan en la sublimadora. Bueno, y ahí le doy. Yo en general lo plancho de un lado, lo doy vuelta y lo plancho del otro. Les cuento que me voy a parar porque estoy acostumbrada a trabajar parada. Pero mientras vean. Bueno, acá le falta un poquito más. En esta. Esta, por ejemplo, tenía 6 capas de plástico finito. Y quedó finito. Quedó como una tela, exactamente como una tela de plástico. A veces hay que dejarlo unos segundos para poder despegar mejor, ¿sí? Porque cuando está muy caliente, a lo mejor cuando lo despegamos, queda un poco pegado en el papel. Bueno, esto quedó así, desprolijo en los bordes, que bueno, uno le puede sacar provecho si quiere a la desprolijidad, a mí, o si no, con una regla puede recortar los bordes y empezar. Esta sería la base de otros trabajos, es decir, yo con esto puedo, les voy mostrando, si quiero, con estos dos, una vez vamos a recortar, para que quede un poquito más.
con varios de estos, salvo que trabaje en superficies de papeles más grandes, pero ya ahí necesitamos contar con una superficie más grande, con papel más grande. Yo esto, si quiero, lo puedo unir con esto. La forma de unirlo es también con calor. Voy a poner así. Yo les muestro así para que vean todas las posibilidades que tienen más allá del resultado final de lograr un objeto final. Ahí voy a subir un poco la temperatura, porque ya son más gruesos los plásticos. Voy a dar un poco del lado de atrás. Bueno, ¿ven? Esto quedó totalmente unido. Así se puede hacer una tela de plástico larguísima. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo con esto hice manteles, hice delantales, y después más gruesas, bueno, después con más capas, más capas, más capas de plástico, hice piezas de joyería. Lo que les quiero mostrar también es, por ejemplo, que se puedan hacer formas circulares. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es sencillo. Yo, por ejemplo, tengo acá un frasco. Vamos a montar, por ejemplo, este. Tomamos la medida del frasco. Le damos vuelta. Tiene más o menos esta medida. Tomamos la medida. Estamos. Yo lo que quiero es que, más allá de hacer este objeto, vean que se pueden hacer formas curvas simplemente uniendo las dos puntas de la tela plástica que ustedes hicieron. Yo, por ejemplo. Ahí ya tengo superpuestas dos partes de esta tela plástica. Le pongo papel. Y ahí lo uno. Yo les puse opcional, yo porque lo uno con calor. Hay gente que lo cose. A mí me gusta tratar de resolver todo con el mismo material. Entonces, yo lo uno con calor. Pero esta tela plástica tranquilamente se puede coser. Ya está. Quedó unido. Quedaron cilindros. ¿Qué se puede hacer con esto? Más prolijamente, con diseños que a uno le gusten más. Y bueno, se puede hacer lámparas, por ejemplo. Se puede hacer, yo hice pantallas de lámparas con esta técnica, utilizando los plásticos de mi casa. Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, les voy a mostrar esto, que es, bueno, es una bolsita que yo tenía, que está hueca. Hay gente que hace billeteras con esto. ¿Cómo hacen esto? Bueno, tratando de pegar solo los bordes
y dejando libre la parte de adentro. Yo, ¿cómo lo hago esto? Y bueno, en general uso o papel manteca o papel de aluminio. Por ejemplo, a ver, tengo este pedacito. Lo doblo por la mitad. Y lo que pienso es dejarle un borde, pongámosle de hasta 1 centímetro, para fundirlo y que se pegue el plástico. Y lo otro hueco. Entonces, ¿qué hago? Tomo la medida de la pieza que voy a hacer. Acá tengo el aluminio, son las 2 capas de plástico. Y también lo pongo en el papel manteca y le doy con la plancha. Entonces, el plástico se va a pegar donde está en contacto con el otro plástico, y donde tiene el aluminio no se va a pegar. Todo esto es como la base para poder hacer otras cosas, o sea, para pensar en otras cosas. De acá más se pueden hacer muchísimas cosas con esto. Ahí está. Que se enfríe un poquito, no se vaya a pegar. Y ahí está, lo voy despegando. Y ahí quedó. Obviamente, esta es la base de todo. Por eso, primero empezamos por esto. ¿Esto puede ser más grueso? Sí, puede ser más grueso. ¿Le puedo seguir poniendo capas? Sí, le puedo seguir poniendo capas. A ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, si quisiera hacer, no sé, digo, bueno, a ver, voy a hacer un collar con esto. Bueno, ¿cómo puede ser un collar? Y bueno, a lo mejor... Perdóname, Lau, te puedo interrumpir un segundito. ¿Viste el aluminio que vos usás? Sí. Pregunta Pau, Cini, si se puede usar lo de la manteca. Lo que pasa es que eso tiene papel. Ah, bueno, también, puede ser, ¿no? Como aluminio para separar. ¿Qué es lo de la... ¿Viste el envoltorio de la manteca? El envoltorio, yo no como manteca, pero... Bueno, que pruebe, sí, que pruebe. Calculo que sí. O sea, lo que tiene que haber es una superficie que aísle el plástico. Digamos, por ejemplo, si vos me preguntás, ¿puede ser cualquier otro papel? Y sí, tal vez puede ser cualquier otro papel que le pueda poner, qué sé yo, le tiro fritolín. O sea, tiene que haber una materia la cual el plástico no se pegue. Yo cuando empecé a trabajar el plástico, después de un tiempo, me di cuenta, yo tenía todas las herramientas para trabajar con metal. Y me di cuenta que algunas herramientas me servían y otras no, pero no había herramientas para trabajar el plástico. O sea, entonces empecé a ver qué cosas me servían a mí para trabajar con el plástico. Y yo prácticamente lo que uso, más allá de la maquinaria que después me compré, son cosas de cocina. Moldes, cucharones, por ejemplo, traje el palo de amasar, porque el palo de amasar a mí me permite que si yo corto, por ejemplo, una tira, y quiero hacer argollas, de pronto, bueno, tengo la medida del palo de amasar, yo sé que si plancho sobre el palo de amasar, no se me va a pegar al palo de amasar, y
y voy a generar un... Voy a cortar este pedazo que sobró. Y genero un cilindro. También. Son todas cosas que uno va viendo que puede seguir usando. Y de acá, ¿cómo Donde podés no se pegue el pasar? plástico. Perdóname, te iba a decir, ¿cómo podés pasar de esto a hacer una superficie rígida, por ejemplo? Y depende de la cantidad de capas. Solo depende de la cantidad de capas que tiene. Podemos hacer eso. Podemos seguir, por ejemplo. A ver, yo puedo con esto, lo voy doblando y vamos viendo. La cantidad de capas del plástico, o sea, la cantidad de capas de plástico es lo que le da espesor y rigidez. Claro, lo que pasa es que al ser tipo Zoom es como complicado, digamos, mostrar, pero es muy finito esto, es muy fácil de hacer así. Pero yo, si quisiese hacer esto más grueso, bueno, le sigo poniendo capas. Le sigo poniendo capas. Acá voy a aumentar un poco la temperatura. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que donde no quieren que se pegue el plástico, hay que poner una aislación. Puede ser papel, puede ser aluminio, puede ser un papel encerado para que no se pegue. Puede ser, por ejemplo, una de las cosas que yo usaba mucho fue las tapitas que también es aluminio, las tapitas De las latas. De las latas. No las latas, de las latas hay de los que, digamos, hay que quesos, golpearlas para sacarle de los quesos. Sí. De esta forma empecé yo a investigar con los plásticos. De esta forma así, sencilla, casera. Bueno, acá ya es más grueso. Es capa, más capa, más capa, más capa, más capa. Es eso. Bueno, si querés, como digo, para ir cerrando y después si hay alguna pregunta, pregunta a alguien acá que le interesaba ver cómo de acá pasamos a la joyería o a hacer collares, aunque sea de manera incipiente, y después a tu joyería. Bueno, por ejemplo, a ver, podríamos hacer, no sé, una cadena. O, por ejemplo, si yo ya no uso esta técnica para hacer mi joyería. No. Pero, por ejemplo, si yo corto tiras finitas, con esto mismo que hice, una posibilidad sería hacer un diseño que a mí me guste, cortar tiras, no sé, estoy diseñando con ustedes, estás en vivo y en directo. A ver, por ejemplo, podemos hacer formas más curvas. Podemos empezar a unir las partes y empezar a hacer cadenas de ese material. Como cuando se hacen los collares, esos collares de PVC, que se va calentando el PVC y se va haciendo, bueno, en lugar de usar PVC, que es un material comprado, podemos fabricar nuestro propio material para generar ese tipo de collares. Bueno, y así se pueden ir haciendo como... Esto es muy básico, ¿no?
Si yo genero mucho de esto, bueno, puedo armar alguna cosa interesante, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, esto, no sé, me ocurre algo de esto, cortamos circular. Tendría que ser una tira más larga, bueno, también le podemos poner. Lo que tienen que pensar es que esto es como una tela. En lugar de ser una tela de algodón, es una tela de plástico. Y en función de esto, lo puedo coser, lo puedo pegar con calor, lo puedo cortar, lo puedo tejer. Es una puerta para empezar a investigar y ver qué pasa. Cuanto más capas de plástico le coloque, más duro va a ser y más grueso va a ser el material. El material que generemos, ¿no? Obviamente. Buenísimo, la verdad, Laura, me parece que estuvo muy bien, que pudiste mostrar todo el proceso del inicio del uso del plástico, por donde vos empezaste. Creo que todos podemos experimentar y ver cómo... mira qué linda. Eso, la quiero yo, esa la quiero yo. Si vos querés un par de años. Sí. Exacto. Es como permitirse jugar y decir, bueno, y a ver si esto pruebo con esto, pero yo si quieren les muestro un poco cómo fue el desarrollo iba a decir que yo hice. Eso, perdóname, como tenemos que a las 5 empieza el otro taller, nos queda poquitito para cerrar, si querés mostrar eso, tus piezas y que terminen de... Y en todo caso tendremos un segundo taller otro día. Dale, bueno, les voy mostrando. Esta pieza es la primera pieza que yo hice en plástico. Es una pieza que si quieren ahora les explico cómo cortar el plástico para tejerlo, para que rinda más. ¿Querés que explique eso o no? Es que no creo que lo podamos hacer en 5 minutos. En todo caso, el tejido queda para el segundo taller, el tejido de plástico. Estas fueron bueno, aparte de lo que mostré, que digamos lo usé como base, pero más para hacer objetos, esta es una pieza que está hilada, hice como un hilado conjunto de lana, de vellón de lana y tiras de plástico. Están todas anudadas. Y después empecé a fundir el material y generar, por ejemplo, estos tipos de anillos, que el material está cortado, está fundido, está modelado y está pulido. O esta pieza que también es el mismo concepto, pero que está modelada en forma tubular. Y lo último que estuve haciendo son, por ejemplo, con el mismo concepto de las capas de plástico, pero bueno, ahí ya tengo otra máquina que me permite, digamos, hacer este material que está fundido, está cortado, está unido y está vuelto a fundir. Bueno, esto es todo un camino que para mí lo importante es como permitirse probar, permitirse experimentar. No queda otra, digamos, no hay un libro para seguir. La idea es tomar el material, separarlo. Para mí es fundamental separarlo por tipo de plástico, sobre todo, más que por color, pero bueno, yo lo separo por tipo de plástico y color, e ir probando.
no todos los plásticos reaccionan de la misma forma. Tienen que tener en cuenta que se reduce cuando uno lo derrite, que no tiene que llegar a quemarse. Hay que trabajar con máscaras en un lugar ventilado y se reduce mucho. Entonces, los plásticos más finitos se reducen mucho más que, por ejemplo, o sea, las bolsas de plástico se reducen mucho más que los sachets de leche. No sé si hay alguna pregunta, si quieren que repita algo de lo que vimos. Por ahí me gustaría como... Es una puerta para experimentar. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo esta tirita que corté. Si yo la uno, como hicimos, como mostré antes, la 1. Me paso otra tira, la voy uniendo, voy armando como una cadena. Es como permitirse algo, bueno, y a ver qué pasa si uno esto con esto, voy armando una cadena y, bueno, puede salir algo interesante, puedo ser, así como esto lo hice así con ustedes, bueno, eso es, permitirse probar, permitirse jugar, y hacer y hacer. Sería eso. Teniendo los recaudos, ¿no? Yo dije, el papel, el aluminio, la plancha a una determinada temperatura, que es preferible volverle a pasar varias veces, que se me achicharre y se me queme totalmente. Bueno, ese tipo de cosas. No oigo. Perdón, estaba sin micrófono. Así que evidentemente es para hacer un segundo taller. Ya lo vamos a organizar, todos están haciendo un montón de preguntas que llevan a mucho más trabajo avanzar en lo que viniste enseñando. Lo que planteaste es el inicio. Creo que todos ahora podemos empezar a ordenar las bolsas y los plásticos en nuestras casas, a pedir otros plásticos, le vamos a poder dar un primer objetivo, y a partir de ahí, bueno, quedo con vos en armar un segundo taller. Por ahí en este segundo taller, muchas ya podemos pasar como a esta cuestión del tejido, entonces ya se puede pedir que tengan como el material inicial, que serían las tiras, y sobre eso pasamos. Sí, yo eso lo tejí con crochet, está tejido con crochet. Lo que quería decir es que esto es tan finito que también se puede si alguien tiene una máquina de coser, se pueden hacer varios de esto y se pueden hacer un mantel. O sea, claro. ¿Se entiende lo que digo, no? Como sí, que es una puerta para reciclar y para, bueno, nada, así como yo hice un delantal, hice manteles, hice individuales, bueno, se puede tranquilamente. Exacto, bueno. Se puede plegar, se puede hacer pisados, es como que, bueno, hay que probar. Hay que experimentar, pero me parece que está bien empezar a trabajar con los plásticos y empezar a reciclar el material que nos rodea todos los días y que hace tanto... Sí, y quiero aclarar algo. Lo ideal sería no consumir plásticos. Yo siempre digo, yo trato de no consumir plásticos. Pero bueno, mientras existan los plásticos, yo los reciclo. Está muy bien, bueno, sirvió como cierre. Muchísimas gracias. Gracias a todos y pasamos al próximo taller y con vos, Laura, organizamos uno nuevo, ¿te parece? Tengo bueno, la palabra. Espero que les haya servido. Sí. Si quieren, no sé, escribirme para preguntarme algo de lo que estuvimos viendo, encantada. Yo después exacto. Los que pasen mail te contacto, ¿sí? Y ahora, bueno, pasamos a un taller también de materiales sustentables vinculados al papel cemento, que hace Susana Caruso en el laboratorio de experimentación de la FADU, que también, digo, seguimos con la misma línea, pero ya pasamos al uso o al reuso de los residuos de obra, y cómo esos residuos de obra se pueden transformar en materiales. Bueno, los espero los que quieran, y vos te agradezco un montonazo, Laura. No, gracias a ustedes, a todos. Chao. A todos. Hasta luego.